en desarrollo, Juanita. Se está llevando a cabo la segunda votación del proceso de investidura, en este caso de Alberto Núñez Feijóo, quien recordemos es el líder del Partido Popular, candidato de esa colectividad y que está enfrentando un proceso crucial, porque si no le resulta ahora, va a tener que dar un paso al costado y ceder el espacio a Pedro Sánchez. Esto luego de las elecciones parlamentarias que tuvimos hace un tiempo en ese país. Para profundizar en este tema está con nosotros la doctora en Ciencia Política, presidenta de la Fundación Hay Mujeres, María de los Ángeles Fernández, a quien le damos la bienvenida. Ángeles, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer. ¿Me escucháis bien? Porque estoy en la calle. La escuchamos y la vemos perfecto, Ángeles. Un hermoso día al parecer Perfecto. allá en España. Sí, todavía no nos abandona el verano, aunque ya meteorológicamente estamos en el otoño. Es siempre un placer hablar con la radio, un gusto enorme. Sí, no, y también el gusto, por supuesto, es mutuo, Ángeles. Bueno, está esto ocurriendo a esta hora allá en España. ¿Qué podríamos decir o proyectar acerca de esta segunda votación de investidura? Bueno, es como crónica de una derrota anunciada. Yo estoy en la calle, no he podido conectar todavía con los acontecimientos en desarrollo, como tú bien anunciabas, pero bueno, tendría que suceder una sorpresa enorme para que se volcara la suerte a favor del líder del Partido Popular, o el líder de la centro-derecha, Alberto Núñez Feijóo, porque ya en la primera votación que vimos anteayer, él no obtuvo la mayoría absoluta requerida, y esta segunda instancia que se juega hoy día, él tendría que tener más sí es que no, para alcanzar los 176, tener la mayoría, 176. La verdad que la quedado a 4 escaños de obtenerla, y el problema es que no logra conseguir esos 4 escaños. A este nivel está la política española. De suceder lo que se espera hoy día, que no va a tener la mayoría para la investidura, pues se supone que se echa a correr el calendario y el rey llamará al que llegó la segunda fuerza más votada, que es el PSOE, y el PSOE tendrá que garantizar o indicarle al rey que puede empezar las negociaciones para juntar los votos necesarios. Y el problema no es juntar los votos necesarios, Claudio, el problema es el precio de la investidura. Ese es el precio, que está colocando a España en una situación absolutamente anómala, porque el precio de la investidura en el fondo es la amnistía para todos los que estuvieron involucrados en el golpe posmoderno, que está muy de moda ahora en Chile hablar de que los golpes y qué sé yo, el golpe posmoderno que tuvo lugar con el referéndum unilateral de independencia el 1 de octubre de 2017. Y no solamente la amnistía, los separatistas catalanes han subido más la apuesta y quieren además que ello vaya atado y vinculado a un referéndum unilateral de independencia que tendría que garantizarle Pedro Sánchez. Ese es el precio de la investidura, que tiene bastante tensionada toda España, porque nuevamente el país está dividido básicamente en dos mitades, el PP y el PSOE con sus satélites, ¿no? Digamos asociados. El 60% de los españoles en las elecciones que tú mencionabas de julio votaron por el bipartidismo, por esos dos grandes partidos. Y los separatistas son absolutamente minoritarios, pero de ellos está dependiendo la llave de la gobernabilidad de España. Ángeles, buenos días. Un gusto. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las alternativas? Porque efectivamente el precio que se está pidiendo al PSOE es muy alto y eso podría generar una crisis constitucional, me imagino, porque lo que está pretendiendo, ¿no es cierto?, el sector separatista catalán atenta contra las bases actuales de la Constitución española. Efectivamente. Entonces, Así si acepta Pedro Sánchez esa demanda, se va a poner en una situación muy compleja. Y en caso de que no la acepte, le va a pasar lo que le pasó a Núñez Feijóo. Tampoco va a tener los votos. Después de eso, en caso de que se produzca esta segunda situación, ¿qué vendría para España? ¿Una situación similar a la que se vivió hace algunos años? ¿Nuevamente elecciones? Claro, en caso de que él no lograra conseguir los votos, porque efectivamente la puja separatista es tan alta, pues se disuelve las Cortes. Justamente se tenía que disolver 2 meses después del 27 de septiembre, es decir, el 27 de noviembre, y habría elecciones nuevamente generales el 14 más o menos durante la segunda quincena de enero.
Y la verdad que tú has apuntado muy bien al meollo del asunto. Esto ya no es una crisis legal, es una crisis constitucional que pone en jaque todo lo que ha sido la base, la estructura de la transición, el régimen del 78, ¿no? Lo que es el modelo de descentralización política. Y el problema no es solamente lo que Sánchez esté dispuesto a pactar con ellos, es decir, bueno, la amnistía, es decir, borrar el delito no existió, y un eventual referéndum, porque ellos además dicen lo vamos a volver a hacer. Aquí no hay ningún tipo de arrepentimiento ni de constricción. Y la verdad, mira, si uno ve las cosas, yo ya estoy siempre con la cabeza en Chile, pero yo llevo más de 6 años viviendo acá y esto ha sido como construcción de una película a cámara lenta. Esto se viene arrastrando desde hace años en España, donde el modelo territorial de la transición se construyó sobre la base de aceptar, ¿verdad?, las demandas de fuerzas separatistas que nunca se ven satisfechas. Cada vez han subido más su puja, su demanda, de una manera absolutamente agonista, conflictual y perentoria, al punto de que no solamente son los catalanes, sino también los vascos. Los vascos están diciendo que este es el momento de avanzar hacia un modelo de Estado plurinacional, en un modelo más bien confederal. Lo que tenemos hoy día en España como forma jurídica de Estado, ¿verdad?, que es la manera como se dispersa dentro de un territorio el poder del Estado, lo que tenemos es lo que se llama el modelo de las autonomías, que es un modelo de muy alta descentralización política, que en la práctica funciona como un modelo federal, en la práctica. Es cierto que la Constitución nunca dijo así con un concepto claro federalismo, pero esto es casi un modelo federal. Entonces, la verdad que yo creo que estamos llegando a un punto muy, muy neurálgico de la política española, porque si tú perdonas a estas personas el delito cometido, pues al final se abre un boquete al interior de la Constitución donde se erosiona la línea de flotación de lo que es la igualdad ante la ley, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, y la verdad que se abre, digamos, un amplio margen para la discrecionalidad política, y eso es lo que temen muchos, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero estamos en un momento muy, muy neurálgico. Ahora, Pedro Sánchez se ha caracterizado siempre por ir por más, manual de resistencia, como él escribió, ¿no?, nada más asumir el poder. Pero además os diré una cosa, a mí me llama mucho la atención, ahora que estamos hablando tanto que el mundo experimenta una recesión democrática, que España nunca aparezca dentro de los anales o los casos de libro de erosión democrática, porque la legislatura de Pedro Sánchez ha sido una consecutiva erosión y degradación de las instituciones una tras otra. O sea, nunca se ha visto en España un presidente que intente la colonización de las instituciones como él lo ha hecho. Y además desafía permanentemente al Poder Judicial, a las instituciones que son, digamos, contramayoritarias, y obviamente ha ido pavimentando un camino donde puedo decir con absoluta propiedad que en España hoy día hay una monarquía parlamentaria consagrada en la Constitución, pero de facto Pedro Sánchez funciona en una suerte de presidencialismo parlamentarizado. Ese es un poco el modelo que tenemos hoy día en funcionamiento en España. Ángeles, ¿cómo recibe la ciudadanía todo este debate allá en España? ¿Cómo se sigue esta discusión, todas estas tratativas? ¿Lo ve con cierta lejanía? ¿Se involucra? ¿Hay polarización no solo a nivel de partidos, sino que también de la población? Claro, aquí hay un nivel de fragmentación partidaria muy grande. Tenemos 19 partidos en el Congreso, sino que además eso se expresa una polarización. Y hay una polarización que la gente... Fíjense bien que desde hace muchos años la población española destaca en las encuestas que el tercer problema más acuciante de España es la política y los políticos. O sea, la política y los políticos supone que vienen para solucionarnos la vida, no para complicarla. Pues los españoles durante muchos años plantean esto. Ahora, es cierto que esta desafección, este malestar no se ha traducido en grandes movilizaciones. La primera movilización grande la habéis visto vosotros junto conmigo el domingo pasado, que fue previo a la investidura. El PP, muy, digamos, incitado por el expresidente Aznar, convocó a una movilización ciudadana que fue bastante notable. Se calcula 60.000 personas en Madrid. Hay que ver si esta primera movilización seguirán otras. Pero está claro que los españoles no han mostrado un apego o una
digamos, un empeño por defender la degradación de las instituciones democráticas al nivel que observamos en otras partes del mundo. Por ejemplo, lo que hemos visto en México, como los mexicanos han salido a la calle a defender los embates, ¿verdad?, y los ataques contra su Instituto Nacional Electoral, que, bueno, es una cosa muy grande, pero viene a ser el símil de nuestro CERVEL en Chile, o cómo los israelíes han salido a defender a sus instituciones de la reforma de la judicatura que quiere hacer Netanyahu. Esto en España no se ha observado, y la verdad que ha habido muchas oportunidades para ello, porque Pedro Sánchez controla desde la Radio Televisión Española, la televisión pública, controla el Instituto Nacional de Estadísticas, controla el Centro de Investigaciones Sociales, que es la principal encuesta o demoscopía del país, controla la Central Nacional de Inteligencia, controla el Parlamento, lo ha reducido muchísimo, a pesar de que tenemos un régimen parlamentario. El Parlamento está a un nivel casi decorativo, porque Pedro Sánchez, durante los 4 años de su mandato, ha gobernado por decreto ley. El decreto ley es una manera de gobernar de excepción, no ordinaria, y él lo ha hecho. Y luego, bueno, está toda la pugna por el control de la judicatura, el control de lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano máximo de los jueces. Entonces, es muy llamativo que los españoles no salgan a la calle en masa. Yo la primera debería salir, ¿verdad? Yo soy española y chilena, deberíamos salir a reclamar esto, a manifestar nuestra molestia. También, de alguna manera, Europa no ha sido lo suficientemente exigente con España en su informe sobre el Estado de Derecho en España. Llama mucho la atención que Europa tenga una manga más ancha con relación a España que con otros países digamos, del espacio europeo, como son Polonia y Hungría. Es cierto que ahí hay una deriva de populismo de derecha. Pues en España lo que tenemos es una deriva de populismo de izquierda separatista. Eso es lo que tenemos en este minuto acá. Ángeles, bien delicado lo que planteas, pero se parece mucho en algunos aspectos a lo que nos pasa en Chile. Cuando hablamos de la conducta o de la actitud que tiene la ciudadanía, que tienen los votantes en general, la crítica a los partidos políticos y a la política por su incapacidad de resolver los problemas de los ciudadanos, uno se pregunta, pero si los políticos y la política que se hace en un país es producto de ese propio país y de sus características, sí. Uno no importa, o sea, en Chile podríamos importar políticos noruegos, ¿no es cierto?, y adoptar el sistema sueco, pero pareciera que no es esa la fórmula. Los políticos españoles y la política española es producto de los ciudadanos españoles. La política chilena y los políticos chilenos nacieron y están de acá. Entonces, ¿qué responsabilidad asume la ciudadanía? ¿O simplemente critican y no asumen responsabilidad de lo que está pasando? A ver, yo creo que aquí se critica mucho. Bueno, vosotros conocéis España, es un país donde su principal, el peso de su Producto Interno Bruto es el turismo. Entonces, aquí hay muchos espacios para la vida lúdica, solaz, las cafeterías, los restaurantes, en fin, y la gente critica mucho a nivel del cotidiano, pero eso no se traduce en una movilización mayor. Y yo, desde que estoy acá, tengo la impresión de que hay una frase así en el cotidiano, dicen, son todos lo mismo. Es todo igual, son todos iguales. Entonces, creo que esa naturalización ha llevado a esta suerte de pasividad que hoy, ojo, yo digo que es una pasividad o una tolerancia frente a todos esos atropellos a las instituciones, que yo creo que a lo mejor el domingo, con la gran manifestación que movilizó el PP, a lo mejor ahí hay un punto de inflexión, no lo sé, aquí faltan capítulos por ver. Yo lo que me gustaría trasladar a los oyentes, a las oyentes de la radio a través vuestro, es que efectivamente está España con esta investidura, no es una investidura más, es un punto de inflexión donde conceder a lo que piden los separatistas supone un atentado a la Constitución. Es intentar reformar la Constitución, cambiarla sin reformarla, me explico, es como por la puerta de atrás. Y avanzar hacia un modelo donde hay sectores en España que quieren realmente consolidar a un modelo de plurinacionalidad, un modelo más bien confederal, no federal, y donde además, ojo, también está puesto en jaque el modelo, el régimen político, la monarquía, porque bueno, todos estos sectores abrazan más bien la república. Entonces también va a ser muy interesante el papel que va a tomar el rey en todo esto. Es cierto que él tiene que apegarse estrictamente a la ley y mantener una especie de estricta neutralidad político-constitucional, pero yo me digo, bueno, ¿el rey va a firmar o va a darle el pase a un proceso donde en el fondo, más temprano que tarde, se le está poniendo precio a su cabeza? Yo sé que es muy duro lo que digo, que se suena a la Revolución Francesa, pero efectivamente todas estas puertas
que están en este minuto arremetiendo para que Sánchez le conceda lo que quiere en el fondo es avanzar hacia una república y cancelar la monarquía. Y la verdad que la monarquía, si bien ha estado muy en jaque por las actitudes y comportamientos que se le han conocido al rey Juan Carlos I, al rey emérito, yo diría que el desempeño que ha tenido Felipe VI ha sido muy notable y él ha tratado de recuperar un poco la credibilidad y la legitimidad de la monarquía. Con Leticia, digamos, los dos vienen haciendo un trabajo en ese sentido de acercarse mucho a la ciudadanía, que los vean mucho más cercanos, mucho más próximos, mucho más cálidos. Ángela, y a propósito de eso que comentaba, si bien efectivamente, como dice, no se puede pronunciar derechamente respecto de lo que está ocurriendo, pero ¿ha dado al rey alguna señal respecto de qué le parece lo que está pasando a nivel político actualmente ahí en España? No. El rey lo que hizo fue, en cumplimiento de lo que establece la Constitución, pues una vez conocido el resultado de las elecciones, él recibió a todos los partidos, que es lo que hace, él escucha, ellos le comunican a él, ¿verdad?, por quién van a votar, y bueno, él decidió darle el mejor derecho a la fuerza más votada, que es el Partido Popular. Pero bueno, bien sabemos que un régimen parlamentario no es la fuerza más votada en las elecciones la que gana, a diferencia del modelo que nosotros tenemos en Chile, sino que es el que logra conseguir los votos en la sesión de investidura. Tiene que conseguir una mayoría parlamentaria. Y en este minuto estamos en ese juego, digamos, ¿no? El rey ha mantenido, yo creo, un escrupuloso comportamiento y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque ha sucedido algo muy, muy curioso, porque las fuerzas separatistas no asisten normalmente a esta ronda de consultas con el rey, porque dicen que asistir a esta ronda de consultas, que forma parte de todo el ritual, ¿no?, político de conformar una mayoría parlamentaria, es como darle legitimidad al rey. Yo me pregunto, bueno, ¿y el rey entonces, si no asisten a estas fuerzas políticas directamente? Estamos hablando de los separatistas catalanes, Izquierda Republicana de Cataluña y Junts. Estamos hablando de los separatistas vascos, Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu. Estamos hablando del Bloque Nacionalista Galego, yo estoy en este minuto viviendo en Galicia, que es una fuerza separatista muy minoritaria en comparación con las otras dos. Si ellos no asisten a decirle al rey por quién van a votar, ¿cómo va a saber el rey? Ahí yo creo que ahí hay un margen, vamos, que el rey podría usar para convocar a elecciones sin tener, pero vamos, esta es una especulación mía. Lo que sí me parece interesante es que en Chile hay un sector importante de referentes políticos, académicos, que durante el debate del segundo proceso constituyente trataron de ponerle o informar de las bondades de un régimen parlamentario. Hay un sector importante de líderes de opinión en Chile que están a favor de que Chile transitara un régimen parlamentario. Yo diría que a raíz de lo que estamos viendo en España, es cierto que un régimen parlamentario ofrece muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes y sería bueno que miraran más de cerca la experiencia española. Bien, conversábamos, ¿no es cierto?, con María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política, presidenta de la Fundación Hay Mujeres, quien nos estaba ahora hablando de lo que está ocurriendo en España, ¿no?, donde están ahí tratando de obtener un nuevo gobierno y las cosas se ven, porque en el fondo es eso, están tan en el desafío, ¿no es cierto?, de consagrar un nuevo gobierno que por ahora se ve bastante oscuro el panorama, pero que también conoce nuestro país muy bien. María de los Ángeles, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Un placer, siempre a vuestra disposición, porque esta teleserie sigue. Así que cuando queráis, feliz de conversar con vosotros. Un gran abrazo y mi cariño a todos los auditores a través vuestro. Igualmente, que esté todo bien allá. Cuidaros. Chao, cuídense, buen fin de semana. Chao. Sí, efectivamente, noticia en desarrollo, Juanita, que no se está llevando en el mejor de los ánimos, por lo menos lo que informan los diferentes portales a nivel internacional.